La historia de España en el siglo XIV está marcada por una serie de conflictos internos y luchas por el poder que dieron forma al destino de la nación. En un periodo de tensiones políticas y divisiones profundas, uno de los episodios más significativos fue la lucha por el trono de Castilla, un conflicto entre Pedro I, conocido como Pedro el Cruel, y su hermano Enrique de Trastámara. Este conflicto no solo involucró batallas sangrientas, sino también traiciones, alianzas complejas y un escenario político convulso que alteró el curso de la historia española. En ese entonces, el reino de Castilla estaba profundamente dividido. Pedro I había ascendido al trono con la muerte de su padre, Alfonso X Pío, quien había sido un rey reconocido por sus victorias militares y por la consolidación de la corona castellana. Sin embargo, la sucesión al trono de Pedro no fue pacífica. Desde el comienzo de su reinado, Pedro se vio atrapado entre su afán por ejercer un gobierno absoluto y las presiones de los nobles, quienes a menudo se sentían excluidos de las decisiones más importantes del reino. Pedro, aunque educado para ser un rey fuerte y competente, cometió actos que a la larga lo convertirían en una figura controvertida en la historia española. Una de las características más destacadas de Pedro el Cruel fue su estilo de gobierno despiadado, lo que lo llevó a ganar este apodo. Durante su reinado, Pedro no dudó en emplear medidas extremas para consolidar su poder, entre ellas, la ejecución de nobles y opositores que representaban una amenaza a su autoridad. Fue un hombre de carácter fuerte, decidido a mantener el control absoluto sobre su reino. Pero su crueldad y los métodos de su gobierno pronto lo pusieron en conflicto con sus propios súbditos, muchos de los cuales comenzaron a cuestionar su liderazgo. Por otro lado, Enrique de Trastámara, el hermano menor de Pedro, también aspiraba al trono. Hijo de Alfonso X y de Leonor de Guzmán, Enrique fue criado en un entorno donde la lucha por el poder era constante. A lo largo de su vida, Enrique se vio en varias ocasiones envuelto en disputas familiares que lo llevaron a enfrentarse directamente con su hermano Pedro. A pesar de las diferencias de personalidad entre ambos, tanto Pedro como Enrique compartían un deseo común de mantener la supremacía en el reino, pero sus caminos para lograrlo eran diametralmente opuestos. Mientras que Pedro buscaba la consolidación de su poder mediante la fuerza y el miedo, Enrique entendió que necesitaba algo más, una red de aliados dispuestos a apoyarlo en su lucha por el trono. El conflicto entre los dos hermanos se intensificó aún más con el paso del tiempo, convirtiéndose en una lucha abierta por el control del reino. Pedro el Cruel, sin embargo, contaba con un ejército leal y con la ayuda de poderosas fuerzas extranjeras, como los mercenarios llamados la Compañía de los Almogávares, soldados que luchaban a sueldo y que se habían destacado en varias campañas militares en Europa. A pesar de su crueldad, Pedro era un hábil estratega militar, capaz de ganar batallas importantes. Sin embargo, su gobierno fue cuestionado no solo por sus enemigos, sino también por los propios castellanos que comenzaron a ver en él a un monarca que se había apartado de los ideales de justicia que deberían regir la monarquía medieval. Por su parte, Enrique de Trastámara se fue ganando el apoyo de varios sectores de la nobleza castellana, particularmente aquellos que se sentían desplazados o traicionados por Pedro. Enrique también recibió el apoyo de los reinos vecinos, como el reino de Aragón, cuyos monarcas deseaban que el conflicto interno de Castilla debilitara al reino para poder expandir su propia influencia. A medida que Enrique ganaba más terreno, Pedro se encontraba cada vez más aislado, con sus enemigos en el reino creciendo en número y poder. El conflicto entre los hermanos se intensificó aún más con la intervención de la nobleza francesa y la presión de la Iglesia, que intentaba mediar entre las partes para evitar un enfrentamiento que pudiera debilitar aún más la ya frágil situación de Castilla. Mientras tanto, las ciudades y pueblos castellanos vivían bajo un clima de inestabilidad, con constantes revueltas y disturbios. La población común sufría las consecuencias de la guerra civil, pues las tierras eran arrasadas, las cosechas destruidas, y las personas se veían atrapadas entre dos facciones enfrentadas, que no dudaban en recurrir a la violencia para lograr sus fines. En este escenario de división y desconfianza, Pedro I se vio cada vez más comprometido. Las alianzas de su hermano Enrique comenzaron a dar frutos, y las derrotas de Pedro se hicieron cada vez más evidentes. Los nobles que inicialmente le habían sido leales comenzaron a volverse en su contra, y la figura de Pedro el Cruel se fue desmoronando,
alimentada por las historias de su crueldad y por la imagen de un monarca incapaz de controlar su propio reino. Por otro lado, Enrique, a pesar de ser considerado por muchos como un hombre menos competente que su hermano, comenzó a aparecer como una alternativa más estable y confiable para los castellanos. A medida que la lucha por el poder se hacía más feroz, las figuras que antes habían sido neutrales comenzaron a tomar partido, y el reino se dividió aún más. En este momento histórico, la guerra civil no era solo una cuestión de una lucha fratricida entre dos hermanos, era también una lucha por definir el futuro de Castilla y el tipo de monarquía que prevalecería en los años venideros. Los eventos que marcaron este periodo en la historia de España fueron el preludio de una serie de conflictos que afectarían a toda la península ibérica durante siglos. Las rivalidades entre las casas reales, las luchas internas de poder y las alianzas internacionales seguirían siendo una constante en la política española durante la Edad Media. Sin embargo, la historia de Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara es quizás una de las más significativas y trágicas, ya que marcó un punto de inflexión en la política castellana y dejó una huella profunda en el corazón del reino. Así, la historia de este conflicto se convierte en una reflexión sobre el poder, la traición y la lucha por el control de un reino que, a pesar de las intrigas y las conspiraciones, continuó siendo uno de los principales actores de la historia europea medieval. La figura de Pedro el Cruel, tan compleja y contradictoria, se mantiene como un símbolo de la lucha de los monarcas por mantenerse en el poder a toda costa, mientras que Enrique de Trastámara se presenta como el hombre que, a través de su perseverancia y su astucia, logró cambiar el destino de un reino entero. La guerra civil en Castilla continuó avanzando, desmoronando aún más los cimientos de un reino ya fracturado. Los ecos de la traición, las intrigas palaciegas y las luchas por el poder marcaron cada paso de la disputa entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara. En este contexto de lucha interna, las dos figuras que dominaban la escena política castellana no solo se enfrentaban en el campo de batalla, sino también en una batalla de ideologías y de poder, tratando de atraer a aliados de todos los sectores posibles. Pedro, cada vez más aislado, se encontraba atrapado entre su naturaleza despiadada y su necesidad de mantener el control. Su gobierno había creado innumerables enemigos dentro y fuera de su reino, y la nobleza, que originalmente lo había apoyado, comenzaba a desertar. La figura de Pedro no solo se había convertido en sinónimo de crueldad, sino que también se encontraba rodeado de sospechas de que su gobierno ya no podía garantizar la estabilidad que Castilla tanto necesitaba. Los informes sobre las muertes de nobles, los ajusticiamientos públicos y las injusticias perpetradas por su régimen comenzaron a circular entre los cortesanos y los ciudadanos, y su apoyo se fue evaporando. En ese contexto, Enrique de Trastámara, por otro lado, se aprovechó de la creciente insatisfacción con el reinado de su hermano. Enrique había logrado forjar alianzas con aquellos que se sentían desplazados por Pedro, incluidos nobles descontentos y poderosas facciones extranjeras. Su ambición de tomar el trono se convirtió en un grito de guerra para muchos, que veían en él una oportunidad de restaurar el orden en el reino. Enrique se presentó como el líder que podía traer la estabilidad que Castilla necesitaba, aunque no todos compartían esa visión. Algunos lo consideraban un usurpador, un hombre que, aunque luchaba por el poder, no contaba con la legitimidad de su hermano Pedro. A medida que las tropas de Enrique ganaban terreno, la guerra se fue transformando en un conflicto más sangriento y despiadado. Cada batalla librada no solo significaba una victoria o derrota militar, sino también la consolidación o la caída de un imperio de lealtades rotas y alianzas frágiles. Enrique, pese a sus limitados recursos iniciales, consiguió atraer a una coalición de fuerzas que luchaban por el mismo objetivo, la destitución de Pedro. Entre esos aliados se encontraban varios nobles castellanos, que habían sido ignorados o despreciados por el rey Pedro, lo que les dio una motivación para apoyar a Enrique. Las batallas en el campo de batalla eran tan brutales como las que se libraban en las salas del palacio. A menudo, las luchas se resolvían no solo con espadas, sino también con manipulaciones políticas y diplomáticas. Pedro trató de ganar apoyo internacional, pidiendo ayuda a otros monarcas europeos, y especialmente a los reinos de Navarra y Aragón. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Muchos gobernantes europeos ya habían elegido sus bandos,
y la desconfianza hacia Pedro crecía por la forma en que había gestionado las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, Enrique utilizó hábilmente la diplomacia para fortalecer su posición, ganándose el apoyo de naciones vecinas que veían con buenos ojos la caída de un monarca tan impopular como Pedro. El enfrentamiento directo entre las fuerzas de Pedro y Enrique se dio en diversas regiones de Castilla, pero el clímax de la guerra civil llegó con la batalla de Nájera en 1367, un conflicto decisivo que marcaría el destino de ambos contendientes. En esa batalla, Pedro el Cruel, en un intento desesperado de cambiar las tornas de la guerra, se alió con las fuerzas francesas y algunos mercenarios ingleses. Esta coalición, aunque poderosa en número, no fue suficiente para detener el avance de Enrique, quien, gracias a sus alianzas con nobles castellanos y su determinación, logró vencer en la batalla. La victoria de Enrique en Nájera fue un golpe devastador para Pedro. No solo perdió una importante batalla militar, sino que también perdió el apoyo de muchos de sus seguidores. La derrota de Pedro le permitió a Enrique consolidar su poder y avanzar en su camino hacia el trono. La batalla fue más que una simple confrontación bélica, fue un símbolo de la división interna de Castilla y la incapacidad de Pedro para controlar los demonios que había liberado durante su reinado. A pesar de la derrota, Pedro no abandonó la lucha. Fue un hombre obstinado, y su deseo de mantener su reino intacto lo llevó a continuar la guerra con un fervor renovado. Sin embargo, la situación para él ya era insostenible. La guerra civil no solo había desgastado a las fuerzas militares, sino que también había diezmado la economía de Castilla. Las tierras arrasadas, los campesinos desplazados y la nobleza debilitada, sumado a la creciente presión externa, hicieron que la situación de Pedro fuera cada vez más precaria. Mientras tanto, Enrique, respaldado por sus victorias, se fue ganando el respeto de las tropas y el reconocimiento de gran parte de la nobleza. Con cada avance, parecía más probable que el reino de Castilla cambiara de dueño, pero la lucha no terminaba allí. Enrique sabía que, para consolidarse como rey, aún debía lidiar con los restos del apoyo de Pedro y las fuerzas leales a su hermano. Así la guerra se transformó en una lucha interminable, donde cada victoria de uno de los dos hermanos parecía ser solo un preludio de la siguiente confrontación. La guerra por el trono de Castilla, entre los dos hermanos Pedro y Enrique, se encontraba en su punto más crítico a medida que se acercaba la batalla definitiva. En este conflicto fratricida, no solo se jugaba el destino de una dinastía, sino también el de todo un reino que, dividido por años de tensiones internas, luchaba por encontrar su identidad. A pesar de que Pedro el Cruel había gobernado con mano firme, su régimen había sido cada vez más insostenible. Las batallas habían desgastado a su ejército, la nobleza le había dado la espalda y el pueblo, cansado de las injusticias, se encontraba dividido entre aquellos que lo consideraban un tirano y aquellos que aún lo apoyaban. La sombra de Enrique de Trastámara, su hermano menor, se alzaba sobre él como una amenaza constante. Enrique, por otro lado, se encontraba en una situación más favorable. A lo largo de la guerra, había logrado hacerse con el apoyo de una gran parte de la nobleza castellana, y las fuerzas militares que apoyaban su causa eran cada vez más poderosas. A pesar de su origen como hermano de Pedro, Enrique no solo había logrado consolidar su poder dentro del reino, sino que también había contado con la ayuda de potencias extranjeras, como el reino de Aragón, que veían con buenos ojos la caída de un monarca tan impopular como Pedro. Además, Enrique había logrado capturar la atención de sectores que tradicionalmente habían sido marginalizados en el reinado de Pedro. Nobles descontentos, e incluso mercenarios, se alineaban bajo su bandera, dispuestos a luchar por el trono. Su campaña, aunque inicialmente más modesta que la de su hermano, había ganado terreno a medida que Pedro se encontraba cada vez más aislado. La situación en la que se encontraba Pedro era desesperada. A pesar de sus victorias pasadas y su reputación como un hábil estratega militar, su reinado había sido socavado por la falta de apoyo de los sectores clave de su reino. La imagen de Pedro, que antes había sido la de un rey fuerte y determinado, ahora se veía empañada por su reputación de crueldad. Su forma de gobernar había dejado cicatrices profundas en el reino,
y muchos comenzaron a cuestionar su capacidad para llevar a Castilla hacia un futuro mejor. Los rumores de sus excesos, las ejecuciones públicas y la brutalidad con la que trataba a aquellos que se oponían a su gobierno, se habían extendido por todo el reino, debilitando su apoyo entre los nobles, el clero y la gente común. Por otro lado, Enrique se encontraba cada vez más cerca de lograr su objetivo. Había ganado varias batallas clave, y su ejército se encontraba bien entrenado y motivado. En una serie de maniobras astutas, Enrique había logrado tomar el control de varias regiones estratégicas en Castilla, aislando a Pedro aún más. Las victorias de Enrique no solo se debían a su habilidad militar, sino también a su capacidad para tejer alianzas con aquellos que antes habían estado del lado de Pedro. Entre estos aliados, se encontraban algunos de los principales nobles castellanos, aquellos que ya no creían en la capacidad de Pedro para gobernar el reino. La batalla decisiva, que tendría lugar en el castillo de Montiel, se estaba perfilando como el último enfrentamiento entre los dos hermanos. Ambos sabían que el futuro de Castilla se decidiría allí, pero lo que ninguno de los dos podía anticipar era la forma en que se llevaría a cabo el conflicto. Mientras Pedro se preparaba para enfrentar a su hermano en una última batalla, Enrique, al tanto de la creciente debilidad de Pedro, comenzó a planificar su victoria con una astucia que no solo se limitaba al campo de batalla. Enrique sabía que la guerra no solo se libraba en el campo, sino también en las intrincadas redes de alianzas y traiciones que recorrían los pasillos del poder. El desenlace final se produjo cuando Enrique, quien había logrado infiltrarse entre las filas del ejército de su hermano, ejecutó un golpe de mano decisivo. Pedro, quien se encontraba al mando de sus fuerzas, no sospechaba que su propio aliado más cercano había traicionado su causa. La traición fue el elemento clave que terminó decidiendo el destino de la batalla. Mientras los dos hermanos se encontraban cara a cara, Enrique aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa, apoyado por los mercenarios y traidores que se habían aliado con él. Pedro, tomado por sorpresa, se vio incapaz de organizar una defensa efectiva, y rápidamente se vio superado por las fuerzas de Enrique. La batalla, aunque violenta y prolongada, no fue solo una confrontación militar, fue también una ejecución política. Enrique, en lugar de capturar a su hermano en la batalla, lo hizo prisionero después de la derrota. Pedro, debilitado por las heridas de la batalla y por el golpe de la traición, fue capturado y llevado a un destino incierto. Su caída no fue solo la de un rey derrotado, fue la de un hombre que había perdido el apoyo de todos los que alguna vez lo habían apoyado. La traición, el engaño y la desesperación fueron los elementos que marcaron su fin. La muerte de Pedro el Cruel, aunque rodeada de misterio, significó el fin de una era. Existen diferentes relatos sobre cómo pereció. Algunos sostienen que fue ejecutado por Enrique, mientras que otros afirman que murió en prisión bajo condiciones que nunca fueron completamente esclarecidas. En cualquier caso, la figura de Pedro se desvaneció rápidamente de la escena política de Castilla, y su muerte selló el destino del reino. Enrique, ahora victorioso, pudo finalmente reclamar la corona de Castilla, y fue coronado como Enrique II de Castilla. La coronación de Enrique no significó el final de las luchas internas en el reino, pero marcó el comienzo de una nueva etapa para Castilla. Enrique II murió que ahora el monarca legítimo se enfrentaba a un reino dividido y a un pueblo que aún recordaba las injusticias cometidas bajo el reinado de su hermano. La tarea de restaurar la estabilidad en Castilla no sería fácil, pero Enrique había demostrado ser un líder astuto y decidido, capaz de tomar decisiones difíciles para asegurar su lugar en el trono. La muerte de Pedro el Cruel dejó un legado complejo. Aunque fue recordado por su crueldad, también fue visto como un rey que luchó incansablemente por mantener el control de un reino que se desmoronaba. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder y de las consecuencias de abusar de la autoridad. Para Enrique II, la victoria sobre su hermano fue un paso hacia la consolidación de su poder, pero también significó una carga pesada, pues tuvo que enfrentar las cicatrices dejadas por la guerra civil. El reino de Castilla, aunque unificado bajo su liderazgo, aún debía sanar las heridas causadas por la lucha fratricida. Con la muerte de Pedro y la ascensión de Enrique al trono,
Castilla experimentó una transición tumultuosa hacia una nueva era. A pesar de los esfuerzos de Enrique para consolidar su poder, la división interna del reino persistiría, y los desafíos para mantener el control de la nobleza y la iglesia seguirían siendo una constante en su reinado. Pero el final de la guerra civil marcó el fin de una época en la que los hermanos se enfrentaban en una lucha sin cuartel por el control de Castilla. La historia de la lucha por el trono de Castilla, entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, no terminó con la muerte de Pedro, aunque muchos pensaban que con su caída llegaba la estabilidad. La victoria de Enrique II fue solo el principio de una nueva fase para Castilla, una fase marcada por la reconstrucción del reino, pero también por el surgimiento de nuevos desafíos políticos y sociales que pondrían a prueba la capacidad de Enrique para mantener su reinado. La transición del poder no fue sencilla, ni para Enrique ni para Castilla, que llevaba consigo las cicatrices de años de guerra civil y desconfianza mutua entre las facciones que se habían formado. Enrique II, mediante aunque día sea un todación de su poder, durante los primeros años de su reinado, Enrique se enfrentó a la difícil tarea de restaurar la unidad en un reino que había sido profundamente fracturado. Su victoria sobre Pedro el Cruel había sido decisiva, pero la guerra civil había dejado profundas huellas en la nobleza y en la población en general. Las lealtades que se habían formado durante la guerra civil no desaparecieron de inmediato, y muchos de los nobles que habían sido leales a Pedro el Cruel seguían resentidos con Enrique y su ascensión al trono. Sin embargo, Enrique sabía que su prioridad era asegurar el apoyo de la nobleza y de las principales instituciones del reino, como la iglesia y los gremios. La nobleza, que había estado dividida durante la guerra civil, ahora debía elegir entre apoyar al nuevo monarca o seguir en la lucha por el poder. Enrique II adoptó una estrategia inteligente para asegurar la lealtad de los nobles más poderosos. Comenzó otorgando favores a aquellos que habían sido más leales a su causa, recompensándolos con tierras y títulos, pero también utilizando su astucia para neutralizar a los posibles opositores. Algunos nobles, sin embargo, no se dejaron engañar por las promesas de Enrique y continuaron desafiando su autoridad. A pesar de los esfuerzos de Enrique para consolidar su poder, los primeros años de su reinado estuvieron marcados por revueltas internas y tensiones dentro de la corte. Por otro lado, el pueblo, cansado de la guerra y las privaciones, esperaba que el nuevo rey pudiera traer paz y prosperidad. Enrique II, Mediotías, consciente de las expectativas populares, intentó mejorar las condiciones de vida de los campesinos y las ciudades, pero la reconstrucción de Castilla no sería una tarea fácil. La economía, destruida por años de conflicto, requería una intervención decisiva para restablecer el comercio, la producción agrícola y la estabilidad financiera. Enrique tuvo que lidiar con una serie de problemas económicos, como la deuda del reino, los impuestos excesivos y las dificultades para recuperar los territorios que habían sido devastados por la guerra. A pesar de los esfuerzos de Enrique por restablecer el orden, la economía de Castilla seguía siendo frágil, y las reformas que intentaba implementar a menudo se veían frenadas por la resistencia de la nobleza y la falta de recursos. Uno de los aspectos más complejos del reinado de Enrique II fue la relación con la Iglesia. Aunque la Iglesia tenía un poder considerable en la Edad Media, Enrique no dudó en enfrentarse a la institución religiosa cuando consideró que sus intereses se oponían a los de la corona. En su lucha por consolidar el poder, Enrique tuvo que lidiar con varios conflictos con el clero, especialmente con el papado. La relación entre la monarquía y la Iglesia nunca fue fácil, y Enrique, como muchos otros monarcas medievales, tuvo que equilibrar sus intereses con los de la institución religiosa. A pesar de las tensiones, Enrique logró mantener una relativa estabilidad con la Iglesia, aunque su reinado estuvo marcado por una constante lucha por el control de las tierras y los recursos eclesiásticos. En cuanto a la figura de Pedro el Cruel, su muerte y su legado dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de Castilla. Aunque Pedro fue un monarca cruel y despiadado, también fue visto por algunos como un rey que luchó por la grandeza de su reino. Su figura se convirtió en un símbolo de los excesos del poder y de la tiranía, pero también en una advertencia sobre los peligros de la opresión. La guerra civil,
que enfrentó a dos hermanos en una lucha por el control del trono, mostró lo que puede suceder cuando la avaricia, la ambición y el poder se desatan sin freno. La muerte de Pedro fue el final de una era de luchas brutales, pero el comienzo de un nuevo periodo de reconstrucción y redefinición para Castilla. El reino que Enrique II heredó no era un reino unido, sino un territorio desgarrado por la división y la desconfianza. Las tensiones entre los diferentes sectores de la nobleza continuaron siendo un obstáculo para la estabilidad del reino. Enrique tuvo que luchar para mantener su autoridad, y la consolidación de su poder no se logró de inmediato. Durante los primeros años de su reinado, la lucha por el control de Castilla continuó, y Enrique tuvo que enfrentarse a nuevas rebeliones y desafíos a su autoridad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Enrique logró estabilizar el reino, y poco a poco la paz comenzó a regresar a Castilla. Uno de los aspectos más importantes del reinado de Enrique II fue su capacidad para crear una base sólida de poder. A lo largo de su gobierno, Enrique estableció nuevas leyes y reformas que fortalecieron la autoridad real y redujeron el poder de la nobleza. También trabajó para mejorar las relaciones exteriores de Castilla, buscando alianzas con otros reinos y potencias europeas para asegurar la estabilidad de su reino. A pesar de los desafíos que enfrentó, Enrique logró consolidar su poder y dejar un legado duradero en la historia de Castilla. La muerte de Pedro el Cruel y la victoria de Enrique II marcaron el fin de un periodo tumultuoso en la historia de Castilla, pero también el comienzo de una nueva etapa en la que el reino tuvo que reconstruirse desde sus cimientos. La guerra civil que había desgarrado al reino había dejado cicatrices profundas, y la tarea de sanar esas heridas recaía sobre el nuevo rey. Enrique II, morí que con su astucia y determinación logró restaurar el orden y la paz en Castilla, pero el precio de esa paz fue alto. La lucha por el trono, la traición y la violencia dejaron una marca en la memoria colectiva de la nación, y las lecciones aprendidas durante esa guerra seguirían resonando a lo largo de los siglos. Enrique II no solo fue el último en la línea de los Trastámara que ascendió al trono, sino también el primer monarca en una nueva era de Castilla. A través de su gobierno, el reino pasó de ser un territorio dividido por las luchas internas a convertirse en una nación más unificada, aunque todavía frágil. Los próximos reinados en la casa de Trastámara, especialmente el de Juan I, su hijo, seguirían marcando el rumbo de Castilla, en una Europa medieval que también se encontraba en constante transformación. La historia de la lucha por el trono entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara es una lección sobre los peligros del poder absoluto y los horrores de una guerra civil. También es una reflexión sobre la fragilidad de los reinos medievales y las complejas dinámicas de poder que gobernaban las monarquías de la época. Aunque el reinado de Enrique II trajo paz a Castilla, la sombra de la guerra civil nunca desapareció por completo. A medida que pasaron los años, las heridas de la guerra se curaron lentamente, pero las cicatrices siguieron siendo visibles en la historia de un reino que nunca dejó de ser marcado por la lucha por el poder. No olvides suscribirte al canal para más historias épicas de la historia de España y otros temas fascinantes. ¿Qué piensas sobre el reinado de Pedro el Cruel y su caída en manos de su hermano Enrique? ¿Crees que la traición fue el factor decisivo en la lucha por el trono? Déjanos tu opinión en los comentarios.